Hola amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, estamos llegando al final de este grupo de videos que abarcaban a todos nuestros enemigos interiores y cómo transmutarlos. Después de la semana que viene vamos a empezar con otro grupo parecido, donde vamos a analizar las emociones negativas. Y más adelante todavía llega la cereza del postre, que es lo que se va a llamar la copa del amor, donde se va a analizar también un montón de cosas sobre enamoramientos, si sabemos que estamos enamorados, cómo lo sabemos, qué es lo que pasa. Ahí se van a encontrar con unas sorpresas bastante inusuales, porque si esto no se estudia, no se sabe y es difícil aprenderlo. Entonces, bueno, esto va a ser también para verlo más o menos dentro de, y yo calculo que los próximos videos van a comenzar a salir después de la semana que viene, donde abordaremos las emociones negativas y la copa del amor va a venir en 3 semanas, más o menos. Así que ahora vamos a continuar con la segunda parte del videito relacionado con la procrastinación, el último de los enemigos internos para que los podamos transmutar. Entonces, estábamos hablando que la gente procrastinadora, esa palabra todavía la tengo que aprender bien, porque es difícil, no la usamos todos los días, se empeñan en dejar para mañana, un mañana que no llega nunca, como dijimos, por lo que sería más acertado hablar dejar para un futuro incierto todo aquello que debe ser decidido hoy firme y enérgicamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? El abordaje inmediato de cualquiera de estas técnicas siempre produce miedo. O por otro lado, afecta a nuestra comodidad, pues nos va sacando abruptamente de nuestros hábitos diarios y allí, ¿qué es lo que ocurre? Nuestra estructura negativa va a tratar por todos los medios de imponerse, susurrándonos al oído, no te preocupes, no lo hagas, hay mucho tiempo, que muchas veces no hay tiempo. No nos olvidemos que estamos en el mundo material y tanto el tiempo como la energía son recursos limitados. Toda actividad en la vida tiene su momento y su lugar. Si no se efectúa cuando se la tiene que efectuar, su realización a destiempo puede conducir a resultados desastrosos y muchas veces irreversibles. Por eso, la procrastinación es un fenómeno que presenta un alto grado de complejidad y muchas veces resulta difícil de analizar, tanto por las complicaciones que se presentan para identificar sus orígenes como también las múltiples variables causa-efecto que interactúan y se retroalimentan o potencian entre sí. Esta es la definición que da a procrastinación el doctor Carlos Malvesi Taboada. Y también Malvesi Taboada nos explica los motivos que llevan a una persona a procrastinar, que son de índole muy variada. En primer lugar, estaría lo que él denomina la autoduda, es decir, la escasa confianza que nos tenemos a nosotros mismos para lograr algún éxito. Nosotros ya vimos la duda como el primero de los enemigos interiores, con sus consiguientes consecuencias, la parálisis para actuar, el temor al fracaso, el temor constante a actuar. Entonces es muy fácil que una persona, no con dudas razonables, sino con un temperamento dubitativo, sea muy proclive a procrastinar sus decisiones, porque una cosa va a llevar a la otra. Si tengo miedo de actuar, y bueno, obviamente que todo va a quedar para mañana y todas las pelotas van a ser pateadas para adelante. Después, ¿cómo va a salir de eso? No sé, pero bueno, son personas que van dejando para un futuro y que ya no hagan nunca lo que deseen hacer. Eso por un lado. En segundo término está la depresión, pero no entendida en este caso como enfermedad, sino más bien como el estado letárgico que la iniciación de la depresión provoca. Nosotros ya habíamos hablado de la bulia y de su hermana gemela, la apatía, como los dos enemigos interiores que siguen a la duda. En este caso, la persona depresiva prefiere llevar a cabo tareas más llevaderas, agradables e instantáneas, lo cual es muy bueno, porque eso la puede ayudar a empezar a salir de la depresión, porque estas tareas le van a provocar una satisfacción en lo inmediato y no sumirse más en esa depresión. Pero bueno, ya cuando hace pie en la playa, no va a tener la fuerza de voluntad necesaria para abocarse
aquellas tareas que realmente deben realizar. Entonces, desde cierto punto de vista, el inicio de la depresión también es un camino a la procrastinación. En tercer lugar, podemos nombrar al perfeccionismo. Es otra causa posible de conductas de procrastinación. Es decir, ya se piensa que no se puede lograr la perfección deseada en un determinado proyecto. Entonces la persona, atemorizada por ello, aplaza la concreción del mismo. ¿Para qué lo va a hacer si no va a lograr la perfección? Las personas perfeccionistas son muy proclives a procrastinar. Repetir muchas veces algo porque tienen miedo de no llegar a lo que ellos consideran la perfección. ¿A dónde está la perfección? Siempre más arriba, siempre más arriba, siempre más arriba, no se alcanza nunca. Ergo, no se hace nada. O sea, las conductas que llevan a la procrastinación, por eso como decía Malvésito Aguada por ahí, pueden tener esa causa-efecto que las va llevando, digamos, no solo a la conducta en sí misma, sino a la persona a un problema que puede ser muy serio. El temor a la frustración es otra de las causas. La postergación que produce la procrastinación se advierte aquí como una salida del todo preferible al fracaso. Yo dejo para adelante lo que tengo que hacer porque no quiero fracasar, porque me aterra fracasar, porque tengo mucho miedo de fracasar. Entonces, no, hoy no lo hago. Mañana, y hoy no me siento con ánimo, pasado, me duele la cabeza, me duele el pie, me duele la mano, no sé, hay miles. Al otro día no, pero bueno, ya es viernes. Cuando llega el lunes, no, hoy no porque es lunes. Entonces, tienen miedo de fracasar. No es que no lo pueden hacer, tienen miedo de fracasar. Entonces, digamos, las causas de todo esto pueden encontrarse mucho más atrás, pero la consecuencia es esta. Bueno, otro punto que puede llevar a la procrastinación es la autoconfianza, que es la contraria. O sea, una persona se cree totalmente segura de sí misma. Y entonces piensa que podrá llegar a la meta más adelante, tanto cuando él o ella lo decidan, porque hay tiempo de sobra y porque a mí todo me sale bien, bla, 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 bla. Grave error, como ya hemos puntualizado, no por la autoestima. Estas personas, bueno, tienen una autoestima por el techo, así como la otra persona tenía miedo al fracaso con la autoestima por el piso. Pero acá el grave error está en que el tiempo nunca sobra. Los recursos del mundo material son limitados, incluido el tiempo, como ya dijimos antes. Y por último, la dispersión. Puede ocurrir que una persona tenga tantas ideas juntas que no sabe cuál concretar primero. Entonces se engaña a sí misma creyendo que tiene tiempo para concretarlas a todas. Y cuando la realidad se impone, porque no concretó ninguna, va cayendo inevitablemente en la desesperación. Entonces podríamos decir que existen dos tipos básicos de procrastinación. La procrastinación de mantención, es decir, la postergación de las tareas cotidianas, como podría ser limpiar la casa, pagar las cuentas, tareas diarias, cuya evasión también conduce a la persona a la depresión, porque esta persona percibe su ineficiencia personal y su modo de vida totalmente desorganizado. Y luego tenemos la llamada procrastinación de autodesarrollo, la cual tiene lugar cuando las personas van postergando la solución a sus problemas personales porque se pierden en actividades recreativas y placenteras. Esto pasa mucho cuando uno entra a internet a buscar material para algo y termina chateando acá, allá, buscando en Google algo que nada tiene que ver, se meten en Instagram, hay un jueguito, en fin, van a cualquier lado menos a donde tienen que ir. Y esta situación es muy riesgosa, en mi opinión, ya que al alejar a la persona de sus objetivos fundamentales, puede conducirla a la anulación de una existencia, inclusive, que bien llevada habría sido brillante. Yo me paso perdiendo el tiempo y metiéndome en cualquier lado, menos haciendo las cosas que tengo que hacer, y quizás mi existencia, que podría haber sido una existencia de una persona que prospera, una existencia brillante, va a ser un fracaso, pero únicamente por mi manera de actuar. Ahora vamos a ver un poquito esto más adelante, Entonces, con total acierto, William James, un escritor, ha afirmado esto. Nada
cansa tanto, escuchen bien, nada cansa tanto a la persona, ¿se entiende? Como la eterna sensación de tener frente a sí una tarea incumplida. Si yo tengo que hacer algo, si yo tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo que hacer este video, lo que tenga que hacer, y lo dejo para mañana, y bueno, voy a tener acá esa tarea incumplida, una sensación de cansancio. Me va a cansar mucho más que hacerlo. Me va a cansar mucho más no hacer este video que hacer este video. Me va a cansar mucho más no hacer videos que hacerlos, si los tengo que hacer. O sea, es ridículo, pero bueno, de momento a la persona le parece que eso está bien y por ahí no sabe o no puede, no sabe cómo maniobrar eso para salir de aquí. Hay un escritor muy bueno, George Clason, que escribió un libro muy aplaudido llamado El hombre más rico de Babilonia. En un determinado momento del libro hace preguntar a uno de sus personajes. Les pregunta esto: caballero, indicadme por favor el nombre correcto para todo aquel que acostumbra a dejar para después cosas que puedan ser buenas para él. Presten atención a esto, no está diciendo dejar para después cosas que pueda hacer hoy. Está diciendo dejar para después cosas que puedan ser buenas para él. Porque esto va a llevar a todo lo que vamos a ver ahora. La respuesta unánime fue procrastinador. Así que entonces, hemos analizado cómo la procrastinación puede transformarse en un verdadero trastorno del comportamiento que llega a requerir incluso atención psicológica, cuando se convierte en hábito. Sin embargo, sin llegar a estos extremos, son las pequeñas conductas y actos de procrastinación que pasan desapercibidos en nuestra vida diaria, los que justamente ellos pueden anular nuestro futuro. Las oportunidades que se nos presentan en la vida tocan a nuestra puerta inesperadamente, pero con la misma velocidad se van. Si no estamos allí para aprenderlas, con H, aprenderlas o cazarlas, serán para otro que sí después. Y una de las principales diferencias entre un triunfador y aquel que no lo es que el primero jamás ha sido infectado por el virus de la procrastinación. Como vemos, hay también virus fuera del nivel material. El procrastinador deja pasar las oportunidades cuando estas aparecen, pues cree que puede esperar. Se engaña diciéndose a sí mismo que de momento tiene mucho trabajo o demasiados compromisos contraídos como para sumar otro más a su lista de obligaciones. Y quizás sea así, pero las oportunidades no esperan al hombre ocupado, como tampoco esperan al hombre lento. Si el ser humano desea realmente ser favorecido por la fortuna, debe apresurarse, o por lo menos explorar la nueva posibilidad que la vida le está presentando, aunque más no sea para aquilatar su verdadero valor, su verdadera valía. Si esa oportunidad es al menos potable, debe entonces cazarla de inmediato y desarrollarla. De otro modo, será para otro. Por lo tanto, el hombre debe protegerse contra su propia bulia con la misma férrea voluntad con que se protegería de cualquier competidor o enemigo externo. Y la procrastinación es en sí un competidor muy poderoso, precisamente por la sutileza e invisibilidad con que hace su trabajo. Dice nuevamente George Clason: el espíritu de procrastinación está dentro de todos los hombres. Y agrega estas palabras que son geniales: queremos ser ricos, mas siempre que las oportunidades aparecen delante nuestro, ese espíritu de procrastinación nos incita, con nuestro propio consentimiento, a retardar las cosas. Y finaliza este párrafo con un comentario excepcional. Por brindar oídos a él, espíritu de procrastinación, nos tornamos nuestros peores enemigos. Mucho cuidado con esto, porque es así. La procrastinación espera agazapada para que cedamos a la tentación de lo fácil y quedarnos en lo cómodo, y observa con placer, como si fuera un diablillo, la frustración de nuestras realizaciones y objetivos. Y esto ocurre porque la misma, la procrastinación y todos los demás enemigos interiores que estudiamos, forman parte de la estructura negativa de nuestra naturaleza. Tanto la duda, la apatía, la bulia, la pereza y la distracción. Por eso, una vez que el ser humano la percibe y logra tomar conciencia de su acechante accionar destructivo, debe hacer todo lo posible para desterrarla de inmediato.
Cualquier persona que desee alcanzar o triunfar en la vida o prosperar y participar de sus gloriosos y bien ganados frutos, debe aprender a dominar y a someter este espíritu de procrastinación, tal como ha sometido a sus restantes enemigos interiores. Se habla mucho, se habla todo el día acerca de la buena o mala suerte que tienen los seres humanos, de su karma, positivo o negativo. Y sin embargo, a la luz del presente análisis, la llamada mala suerte técnicamente no existe. Es solo nuestra tendencia a dar oídos a la incitación de dejar todo para mañana, unido esto a los procesos que ya generan nuestras emociones negativas, más la propia autosugestión, lo que acarrea como consecuencia la generación de la mala suerte personal. En la vida de todos los seres sin excepción surgen oportunidades. Siempre surgen oportunidades. Existen trillones de ellas en el infinito sistema de conexiones del universo. Pero para aprenderlas y hacerlas nuestras, existen dos condiciones. Primero, la posibilidad de verlas. Y segundo, la voluntad para cazarlas. En el mundo hay muchas personas que no poseen ese espíritu de procrastinación que también definió George Clanton, pero sin embargo tienen otro defecto, el no poder ver lo que se les presenta ante sí, por tener los ojos cegados por los brillos de la afuera o los acuciantes problemas cotidianos. Este gran defecto puede corregirse fácilmente si la persona comienza a prestar la debida atención al entorno, agudizando su estado de vigilia y aplicando la voluntad. Así verá lo que no ha visto nunca y percibirá situaciones y caminos de salida que hasta el momento estaban absolutamente fuera de su campo visual, por su propio aturdimiento interior. La puesta en sintonía con todo lo que el universo tiene para ofrecer es uno de los primeros pasos hacia el logro del triunfo personal. En cuanto a la segunda condición, la voluntad para cazarlas, a las oportunidades, hemos visto que no es fácil cazar una oportunidad y abocarse a su desarrollo con alma, vida y corazón, porque esto existe un elevado criterio de evaluación y una alta dosis de voluntad. Es por eso que la gran mayoría de las personas vacilan, tienen miedo de recoger el guante y aceptar el nuevo desafío que la vida les está ofreciendo, y así la gran mayoría duda, con la duda se paraliza, se va para atrás e invariablemente falla. Así que por eso tenemos que tener bien en claro. De allí que el buen criterio debe estar necesariamente unido a la voluntad, porque en la dinámica de interacción de las oportunidades nuevas pueden surgir imponderables que descorazonen a la persona, la sacan de su eje y es precisamente allí donde debe estar firme el norte de la brújula, dónde quiero ir, para tapear los temporales intermedios. La llamada buena suerte entonces resulta de una combinación de todos estos factores, que adecuadamente ensamblados, sabiamente administrados, llevan al ser humano casi necesariamente al triunfo. Por eso George Clason también nos dice, la buena suerte sigue de cerca las oportunidades, mas raramente llega de otro modo. Entonces, cuando se aprovecha la oportunidad que el universo nos presenta, la persona se convierte así en un favorito de la fortuna, y a eso la gente lo llama buena suerte. Pero lo que en realidad ha ocurrido es que el ser, con mucha atención, una elevada atención, ha avistado la oportunidad a tiempo, la ha explorado, la ha cazado y luego la desarrolló de inmediato con tesón, inteligencia y voluntad, sorteando todos los obstáculos. Recuerden que son inteligencia y voluntad. La buena suerte se consigue con trabajo, pero un trabajo previo y silencioso sobre nosotros mismos para crear el canal adecuado para que ella fluya. No hay elegidos ni predestinados. Solo el hombre, apoyado en el poder creador que Dios o la inteligencia universal le ofrece todos los días, es el arquitecto de su propio destino. Es entonces la acción sostenida la que conduce al encuentro con el triunfo, no la inacción. Es el trabajo personal, tanto externo como interno, y no el destino, el que determinará en definitiva si el ser va a continuar boyando en la marea gris del fracaso o si, por el contrario, se alineará al fin en la senda de todos aquellos que alcanzaron el triunfo personal. Bueno,
hemos terminado con esta serie de videitos y bueno, tiene muchísimo para pensar, para rever, para analizar. Cualquier cosa me pueden preguntar, mi mail es marisu.estruan@gmail.com o si no, a la Escuela Americana para el Desarrollo del Equilibrio Emocional, que está con ese nombre en Facebook, o Equilibrio Emocional Escuela en Instagram. Bueno, les mando un beso enorme a todos y gracias por acompañarme en todos estos videos y vamos a empezar después de la semana que viene con la otra tanda de videos que va a tener como título general los juegos del infierno, todas las emociones negativas. Allí las vamos a ver todas. Y más adelante, como ya dije, la copa del amor. Bueno, hasta entonces, que tengan lindos días, vamos que aquí adelante y hay mucho para hacer. Todo esto nos demuestra todo lo que tenemos para hacer con nosotros mismos. No hay tiempo que perder. Bueno, mis queridos amigos, hasta todo momento y hasta siempre.